Que la gracia del Señor Jesucristo more en la vida de cada persona que observa este video. En esta ocasión vamos a analizar uno de los pasajes favoritos de los teólogos del pacto, para enseñar, para apoyar su doctrina de que la iglesia hoy en día cumple o absorbe o es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Vamos a analizar brevemente, de una forma reflexiva, lo que es Hechos capítulo 15, versículo 13 al versículo 18. Y vamos a tratar con el tema de si la iglesia es el cumplimiento de la reconstrucción, de la reedificación del tabernáculo caído de David. Este pasaje, como ya había dicho, es muy famoso y es muy usado por los teólogos del pacto, que ellos afirman que la iglesia es el nuevo Israel y por tanto las promesas que se le hicieron en el Antiguo Testamento a Israel hoy en día son cumplidas con la iglesia. El contexto de este pasaje es el siguiente: Pablo y Bernabé habían enseñado lo que es la salvación por gracia mediante la fe para los gentiles y que no era necesario que ellos se circuncidaran, pero venían los judaizantes, los fariseos, y le decían a las personas que ellos tenían que circuncidarse, ser un prosélito y obedecer la ley de Moisés para ellos poder ser salvos. En esto se arma una discusión muy acalorada entre Pablo y Bernabé contra los judaizantes, y lo que se determinó fue en Jerusalén hacer un concilio y tratar con este tema, con el hecho de la justificación por la fe, o si había que guardar la ley de Moisés para ser salvo, o sea, estrictamente las leyes ceremoniales. Entonces Pedro, como está a favor de lo que es la salvación por gracia mediante la fe, comienza a tratar con este tema dando algunos ejemplos sobre su ministerio, de cuando él visitó a los gentiles, a Cornelio, que el Espíritu Santo descendió en él, igual que en Cornelio y su casa, igual que en los mismos judíos. Luego de esto hay un silencio. Entonces Santiago viene y dice las siguientes palabras, que es aquí donde viene nuestro texto, que dice: y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Con el tema que hay que tratar es si Santiago está afirmando que la iglesia, la iglesia judío-gentil es el cumplimiento de esta profecía. Y este parece ser el sentir de los teólogos del pacto, que aunque ellos dicen que ellos no creen en una teología del reemplazo, usan un lenguaje más persuasivo y dicen que Israel fue reformado y fue ampliado, y ahora los israelitas también son los gentiles que creen en Jesucristo. Para esto, para ejemplificar lo que es la opinión de la teología del pacto de los amilenialistas en sí, vamos a tomar lo que es la cita de Simon Kistemaker en su comentario al Nuevo Testamento sobre Hechos. La tengo aquí, la cita, y la cita dice: la frase "la tienda de David" es una referencia profética al templo del Señor, al cual todas las naciones van a adorar a Dios. Y él cita Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. También cita a Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y sigue: los profetas predicen que tanto los judíos como los gentiles juntos adoran a Dios. Nótese que Amós relaciona la palabra tienda de David no con Leví ni con Aarón. David es un testigo
a los pueblos de la tierra, que las naciones de esta tierra, que las naciones que no conocen a Dios correrán a Él. Y para eso él cita Isaías 55, versículo 3 al versículo 5. Estas profecías, continúa él, que el descendiente de David, Cristo Jesús, cumple luego, son mesiánicas. Al mencionar la tienda de David, Amós visualiza a los gentiles viniendo a conocer y adorar a Dios. En el tiempo en el que se efectuó el concilio de Jerusalén, Jacobo indica que esta profecía mesiánica de Amós se ha cumplido con la entrada de los gentiles a la iglesia. Jacobo enseña que Israel restaurado mediante Jesucristo extiende una bienvenida al resto de la humanidad en una nación espiritual. Eso está en su comentario a Hecho en la página 377. Pero el problema con esta interpretación es que Jacobo no está diciendo que esto es el cumplimiento de esa profecía. Más al contrario, él está diciendo que el hecho de que Dios tome de los gentiles pueblo para su nombre concuerda, es concordante con el programa profético, con el programa que Dios tiene para la salvación. Es coherente con las profecías, como enseña el versículo 15, porque dice, obsérvese bien que dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, con el hecho de que Dios visitó a los gentiles para tomar pueblo para su nombre, concuerdan, es coherente, va en armonía con las palabras de los profetas, como está escrito. Entonces aquí viene otro punto. Y es que hay una variante textual en lo que es el texto hebreo masorético del Antiguo Testamento y la Septuaginta, que es la que usa aquí, es la que usa aquí Santiago. Para esto muchos amilenialistas dicen que es simplemente una variante textual que hay, porque en el pasaje de Amós capítulo 9, versículo 11 al 12, no dice y después de esto, sino más al contrario, dice en aquel día. Pero realmente lo que Santiago quiere enseñar aquí, lo que realmente Santiago quiere ejemplificar es que después de esto, o sea, después de que Dios tome de los gentiles pueblo para su nombre, entonces el Señor vendrá y reedificará el tabernáculo caído de David. Él lo va a reparar y lo va a volver a levantar. Algo que se tiene que cumplir luego de que Dios tome a los gentiles, de los gentiles pueblo para su nombre. Eso es lo que está diciendo después de esto. Entonces eso es coherente con lo que es el premilenialismo futurista, que habla de que primero Dios tomará de los gentiles pueblo para su nombre, cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, habrá una restauración nacional de Israel, el tabernáculo caído de David se va a restaurar, como enseña Zacarías 14 en los últimos versículos. Entonces, todos los gentiles pues sobre los cuales es invocado mi nombre, o sea, los gentiles a través de la restauración del tabernáculo de David, a través de la restauración de Israel, entonces vendrán los gentiles a adorar al Señor. Eso es una promesa de cumplimiento en el reino milenial futuro, como enseña Zacarías capítulo 8, versículo 20 al versículo 23, que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán habitantes de la ciudad, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: en aquellos días acontecerán que 10 de las naciones, que 10 hombres de todas las naciones, en toda la lengua, tomarán el manto judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está
con vosotros. En la segunda venida es que se va a cumplir eso, cuando Cristo se siente en el trono de David su padre, como cumpliendo así las palabras del ángel en Lucas 1 del 32 al 33, cuando le dice a María lo siguiente, que dice: y éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará en el cielo a la diestra de Dios, y cuando Él venga se acaba todo, y no hay un milenio futuro, sino cielo nuevo y tierra nueva inmediatamente. No dice así. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. La casa de Jacob no puede ser el cielo. La casa de Jacob obligatoriamente, si es el trono de David, y el trono de David era un trono terrenal, y la casa de Jacob es Israel y un pueblo terrenal, entonces Dios desde ahí, Jesucristo, desde ahí el Mesías, establecerá su trono y va a levantar lo que es la dinastía davídica, lo que es el tabernáculo caído de David. Entonces, para no continuar con una larga argumentación, quiero simplemente leerle lo que es una cita que está bien concisa, que está bien estructurada y que expresa mi sentir, al igual que otras que he encontrado, pero lamentablemente no quiero hacer no es una prédica que estoy haciendo. Entonces quiero tomar simplemente una cita que encontré en la nota al pie de página del traductor del comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Archibald Thomas Robertson. No sé cómo se llama directamente el que fue el traductor de la nota al pie de página. No sé si es Santiago Squine, no recuerdo. Que él dice lo siguiente. En su página 323, él dice: se debe aquí hacer una observación acerca de las palabras inmediatamente anteriores a "y edificaré", que esa palabra Archibald Thomas Robertson la obvia porque no encaja con lo que él quiere enseñar con la teología del pacto. Dice: se trata de las palabras "después de esto volveré", metatauta, anastrepso. Estas palabras no aparecen aquí en la profecía de Amós 9:11, sino que pertenece a la introducción que hace Jacobo a la cita de esta profecía. Esto más bien indicaría, por el propio peso del lenguaje, que después de esto, es decir, del antecedente, que es el hecho mencionado en la frase inmediatamente anterior, como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, habrá el cumplimiento de las promesas de Dios concerniente a Israel como nación, ante un grupo de creyentes judíos genuinamente preocupados por el cumplimiento de la redención nacional de Israel. Se dice que después de esta cosa, esto es, la constitución y formación y consumación de la iglesia, la esposa de Cristo, habrá todo lo que sigue, que es el hecho de que Dios reedificará el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles. Esta última cláusula se contempla en la introducción de los tiempos mesiánicos, en que, una vez recogida la iglesia a Cristo, Israel será a su vez salvado como nación, y en los gentiles y los gentiles como gentiles, y recibirán bendición las naciones en Abraham y sus descendientes. Cristo, en quien y por quien y para quien se cumplirán todas las promesas de una manera precisa y justa y rigurosa. Esta parece ser la clara implicación del lenguaje utilizado. Así, los profetas, con sus promesas de restauración y bendición nacional para Israel, concuerda con eso, porque después de eso será que se cumplirán. Ahí eso aparece en la página 323 del comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Archibald Thomas Robertson. Hasta aquí llegó la pequeña reflexión sobre eso. No estoy diciendo que con esto ya respondí la pregunta exhaustivamente. Se puede hacer un estudio muy largo sobre esto, porque hay argumentos de parte y parte, pero en este caso lo mejor es dejar que sea la escritura misma la que se interprete, y no querer imponer un sistema hermenéutico, una teología para poder aplicar, o sea, para que los versículos encajen con
con nuestra escatología. La recomendación que hago, y por lo que he leído sobre muchos autores tratando estos tipos de temas, es que lo primero es que debes ir al Antiguo Testamento para ver de qué está tratando, cuál es el esquema, cuál es el pasaje, cuál es el contexto de lo que se está hablando. Y entonces, luego que lo estudies, ir a la cita del Nuevo Testamento y ver cómo armoniza lo que está diciendo el autor con lo que con lo que se había revelado anteriormente, porque una revelación posterior no puede suplantar, no puede abrogar lo que es una promesa anterior, porque entonces sería entonces la palabra de Dios quedaría, vamos a decir, en desuso. Una vale más que otra, una es más, se puede decir, más importante que otra, o una revelación posterior abrogaría la otra. No, la Biblia hay que tomarla toda como la palabra del Señor, estudiarla toda en su contexto y ver cómo armoniza, en lugar de, como yo tengo una teología, tengo una escatología preconcebida, yo no puedo permitir esos versículos, entonces trato de que queden abrogados, queden en desuso o queden reformados o espiritualizados. Así que hasta aquí la reflexión de hoy.